tenés que saber de lo que está pasando ahí afuera. Cápsula. Mel Somoza y Nico Esquivel te lo presentan cada sábado en el Destape Radio. ...29 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, che, en la tarde, mucho calor en Buenos Aires. Es el momento en el que pienso en hacerme de la religión del aire acondicionado. Sí. ¿Y no sos adepta al aire acondicionado? Sí. Se enredó todo, ¿no? Pues, sí, yo soy fanático, pero por suerte tengo un aire acondicionado muy grande, porque arriba tengo la terraza, entonces si no hay un aire acondicionado grande me cago de calor, y eso me permite prender el del living y dormir sin prender el del cuarto, porque viene el del living, que además es doble A de energía, de ahorro, así que bueno, me sirve. Mirá, sí, todo el dato para economizar. Bueno, hablemos de libros mejor, hablemos de algo más culto. Para eso tenemos a nuestro especialista en materia literaria, que es el señor Fede Pasos, a quien le damos la bienvenida en la tarde de Cápsula Radio. ¿Cómo le va, Fede? A ver si lo tenemos. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, amigo. ¿Usted todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahí? Sí, se lo ve genial. Y hemos terminado las lecturas electorales y ahora arrancamos en una nueva etapa. Entiendo que hasta el 10 de diciembre o más adelante veremos, pero lecturas de transición es lo que vamos a tener hoy. Y para ello, un libro polémico, ¿no, querido Pasos, que nos trae hoy? Sí, el famoso Primer Tiempo, de Mauricio Macri. Esperemos que sea el primero y el único, aunque ya está el segundo tiempo, ya es un hecho el segundo tiempo del libro de Mauricio, pero ya lo ha presentado. Pero, ¿qué onda este primer tiempo? ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿Habla de toda su vida? ¿Habla de su parte política? Bueno, la elección de este libro para esta lectura de transición que les propongo este sábado surge a raíz de esto que decís vos, Nico. Mauricio Macri lanza este libro Primer Tiempo durante el gobierno de Alberto Fernández para las legislativas de 2021, algunos meses antes de eso. Y quizás en ese momento, por ahí del sector más ligado a lo popular, estuvo la cuestión de tomárselo por ahí en sorna esto, ¿no? De primer tiempo, porque nunca habrá un segundo. Esa era la cuestión de sentido común que había en ese momento. Claro. Pero bueno, los acontecimientos últimos, sobre todo de lo que fue el sprint final, la recta final antes del balotaje, y esta transición que estamos viendo ahora, parece indicar que sí va a haber segundo tiempo, y que sí, el sector político que corresponde a Mauricio Macri, que también es casta, va a ser parte de este gobierno y va a ser una parte fundamental. Claro. El ministro de Economía va a ser Luis Caputo, ¿no? Aquel de la deuda 100 años, el Messi de las finanzas. El Toto de la Champions. Exactamente, en palabras de Marco Peña en su momento, en una entrevista televisiva. También va a estar Patricia Bullrich en una cartera tan importante y tan sensible como fue seguridad, como igual el mismo cargo que tuvo durante los 4 años de Macri. Con lo cual, Macri es uno de los armadores del nuevo gobierno. Su apoyo fue fundamental. Si uno lee el resultado electoral del balotaje, fue claramente la conjunción de dos núcleos duros, más seguramente una parte de indecisos, ¿no? El núcleo duro en ascenso, que fue el de los libertarios, un núcleo duro en ascenso, el núcleo duro del macrismo, que no se perdió, pese a lo que fue su gobierno 2015-2019, más algunos indecisos que se hayan sumado, y bueno, y así sumaron casi 12 puntos de diferencia con su rival directo Sergio Massa, claro, ¿no? Entonces, claro. Macri es fundamental. ¿Lo vimos o no lo vimos? Y eso también se lo pregunto a ustedes y lo pregunto al chat. ¿Lo subestimamos a Macri en este tiempo? ¿Lo tuvimos menos en cuenta? ¿Fue un cine negro que no lo vimos venir? ¿No lo quisimos venir? ¿Qué pasó con Macri en este tiempo? Porque si vos ves el largo del año electoral, porque el año electoral en Argentina con las PASO es un año directamente, sí, claro. Prácticamente ya los movimientos electorales arrancan en febrero. Macri no estaba en el foco principal de los análisis. No. Sin embargo, terminó siendo un factor clave. No sé qué piensan ustedes, qué piensa el chat. Yo la verdad es que siempre creí que había salido triunfador de alguna manera Macri antes de la elección de Milei, y lo contamos acá, me acuerdo el día posterior a las PASO,
cuando yo decía que para mí había salido ciertamente triunfador y muchos ahí entendían que no, que había perdido Mauricio Macri, pero para mí había triunfado primero y principal porque quien hasta ese entonces era Horacio Rodríguez Larreta, el que muchos veían como futuro presidente de la Argentina, había quedado eliminado en esas PASO. Todo gracias, entiendo yo, a la jugada que hizo Mauricio Macri, ¿no? Que desgastó obviamente a Horacio Rodríguez Larreta, que con diferentes movidas, una de ellas tenía que ver con el desdoblamiento de elecciones y lo que pasó, también terminó, me parece, de erosionar ciertamente la figura de Horacio Rodríguez Larreta para que Patricia Bullrich fuera la candidata. Y después, más allá de que Bullrich no siguió como una gran candidata, creo que nunca fue una gran candidata dentro del espacio, una lectura muy personal de la política, entiendo que Mauricio Macri ganaba siempre aún detrás de las sombras, porque después se confirmó que el propio Macri había estado hablando con Milei antes de las generales, ¿no? Ellos mismos contaron que habían tenido un vínculo y conversaciones, aun cuando Mauricio Macri todavía tenía una candidata en puja para que sea presidenta, que era Patricia Bullrich. Con lo cual, el plan estaba ciertamente diseñado, me parece en algo más de largo plazo, en la elección y en lo largo del año, y que lo muestra, creo, a Mauricio Macri como un gran ganador dentro de la movida política del año, así como también a Javier Milei, si quieren, y a Axel Kicillof, podríamos decirlo también, pero me parece que Macri fue ciertamente subestimado por una gran parte del electorado también, ¿no? Y que creyó que no volvía más y que volvió en forma de ficha, sigue estando ahí y sigue manejando el poder. Yo ayer pensaba, lamentablemente, en que hablábamos de Boca y todo lo que está sucediendo con las elecciones de Boca, y pensaba, ¿es tal vez el tipo más poderoso de la Argentina hoy Mauricio Macri? ¿Sigue siéndolo de alguna manera? Me intriga saber si tenía este norte o si se fue adaptando a las circunstancias y fue viendo cómo sacar de alguna manera ventaja sobre las situaciones que se iban presentando. Es como una si era muy un buena plan pregunta. que tenía o si se fue adaptando a las adversidades. Es una muy buena pregunta. Sé que fue el fundador de Juntos por el Cambio, Cambiemos, o el PRO, y que él se encargó de terminar con el espacio cuando quiso también. Claro. Y ahora, bueno, devino en eso, pero es una gran pregunta que no sé si vos tenés la respuesta, Fede. Sí, se fagocitó al ala Paloma Sí. de Juntos por el Cambio, representado sobre todo por Horacio Rodríguez Larreta y por los radicales. Supo apoyar públicamente, pero que tácitamente en la sociedad se sabía que era un apoyo tímido por sus posibilidades electorales a la candidatura oficial de su espacio político, que era la de Patricia Bullrich. Sí. Y después supo coparle el gabinete a Milei. Y en esta semana ya hubo movimientos de índole judicial, sabemos, son harto conocidos y harto comprobados las conexiones de Macri con la justicia federal, con Comodoro Pi. Esta semana hubo movimientos claramente en su favor, digamos, ¿no? El más estridente, el más difundido también porque está en juego ahora en estos días y porque también, bueno, de índole muy popular, que es lo que está pasando en las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Él va como vicepresidente en la fórmula que tiene a Andrés Ibarra a la cabeza. Andrés Ibarra, que fue ministro de Modernización de la Nación durante los años de Macri. Y bueno, lograron judicializar las elecciones y por una cuestión de unos supuestos 13.000 socios irregulares que se sumaron a Boca Juniors durante la gestión Riquelme, se logró suspender la elección, ¿no? Ya llevamos un tiempo de irregularidad institucional en Boca, logró judicializar la elección en Boca, logró llegar competitivo a las elecciones en Boca. Riquelme es muy fuerte porque además Riquelme encierra una característica muy extraña en el fútbol, que es un dirigente importante, pero que supo jugar a la pelota en su momento y ser ídolo adentro de la cancha. Y ya cuando tenés esa doble condición, que el favor de la gente, no contar con el favor de la gente es raro. Así que todo indicaría que Riquelme es el favorito, pero está competitivo en las elecciones en Boca. Sí. Por otro lado, fue sobreseído en la causa por el Ara San Juan, ¿no? En la semana salió. El mismo día. Exactamente, en el mismo día. En la semana salió en la radio, acá en el Destape, Valeria Carreras, la abogada de los familiares de las víctimas de la San Juan, bueno, probando lo que fue el espionaje, ¿no? Utilizando los recursos del Estado Nacional a los familiares de las víctimas. Sí, claro. ¿No? Y bueno, logró ser sobreseído también esta semana. Y también la revocación del sobreseimiento de Cristina en una de sus causas, que eso es algo que directamente no involucra a Macri
y su familia, pero sabemos que en el juego político es retomar un escenario de lawfare a quien hasta este tiempo fue la principal figura del peronismo y la principal conducción del peronismo, que también es un rol que va a ser apasionante ver cómo continúa en estos años. Entonces Macri está bien parado, está en un gran momento político y personal, entonces por eso fui a primer tiempo, ¿no? Y ahí se me abre otro debate que a mí también me interesa saber qué piensan ustedes de este tipo de lecturas, ¿no? Por ejemplo, uno desde lo personal ha vivido el macrismo, ha conocido sus políticas de cercenamiento de derechos, de recorte del gasto público, de represión en las calles, de escandalosos casos de corrupción. Uno lo vivió, uno lo conoce, uno se informa acerca del accionar político de Macri, que va a ser historia, porque Macri es un tipo que construye lealtades políticas a través del espionaje ilegal y de los carpetazos, ¿no? Y de una red mafiosa. Y eso es inédito en la historia argentina, y yo creo que a lo largo de las décadas, cuando el macrismo sea una cosa del pasado o un periodo histórico al cual estudiar, porque hoy todavía no es un periodo histórico, hoy es tiempo presente, es el tiempo histórico que estamos viviendo, pero el día que toque estudiarlo, me parece a mí que esta característica de granjearse lealtades políticas a través de la extorsión y el espionaje va a ser una de las características principales, porque no se observa tanto en la política, en la historia no hay tantos ejemplos a los que recurrir, ¿no? Bien, claro. Entonces fui a primer tiempo y digo, sabiendo todas estas características, fui a primer tiempo para ver cómo se para Macri, para contar su verdad, para contar su historia y para contar los 4 años de su presidencia. Porque es eso, primer tiempo, un resumen en primera persona de lo que fueron los años 2015-2019 en los que fue presidente de la nación. ¿Y qué pasa con estas lecturas? ¿No? Digamos, hay que leerlas, no hay que darles bola como decimos hasta ahora, porque generalmente las pasamos por alto. No, ¿solamente leemos a los que sabemos que nos van a aportar o nos paramos a leer y a consumir y a ver cómo articulan su mensaje aquellas personalidades, incluso tan importantes como Macri, con las cuales no estamos de acuerdo? No, me parecería, un gran error no hacerlo, no leerlo, simplemente porque me cae mal en todo su ser. Me parecería un grave error. Yo creo que, o sea, perdón, pero que uno puede decir, deberíamos leerlo, pero que en la práctica, al final, nos termina dando mucha fiaca, ¿no? Sí. Como que uno no llega no sé, a comprar el libro porque piensa como que va a gastar plata en algo que quizás no le va a encantar, probablemente. Como que sí, en la teoría estaría buenísimo que nos pudiésemos nutrir de estas cosas, como dicen, pero me alcanza también un poco con tu lectura y tu análisis, porque a veces uno tiene que elegir en qué consumir su tiempo de lectura, ¿no? Y prefiere otras cosas que le den más placer, quizás, no sé. Yo creo que hay que leer, y así como escucho una entrevista de Macri en TN, en La Nación, quiero leer, quiero saber cómo piensa. Y me parece que a diferencia de lo que muchas veces podemos ver y escuchar y comprender en los libros, en un libro podemos saber más en las biografías. Obviamente Mauricio Macri no debe haber escrito el libro él, debe haber habido un ghostwriter y demás, pero sí saber muchos pequeños detalles de la vida, que por ahí en una entrevista no está el tiempo y no se dan las condiciones para que lo cuente. Y en un libro me parece que sí, Fede. ¿Y qué nos encontramos en este libro Primer Tiempo? Bueno, un resumen de sus 4 años y aproximarse a esta lectura de a ratos pone en tela de juicio tu forma de percibir el mundo, digo, ¿no? Porque cuando vos te adentras en la lectura de Primer Tiempo, en esas 300 páginas en las que Macri cuenta su experiencia como presidente de la nación y como personalidad al frente de las decisiones del gobierno de un país, parece que fue otro país. Sí. Digamos, parece como que lo que se vio fue otra cosa, ¿no? Un Estado modernizador, un Estado que facilitó un montón de cuestiones para la gente, que acercó el Estado a la gente, sobre todo en lo que es la digitalización de trámites burocráticos, sobre todo por ahí, cuando cuenta sus grandes hazañas como presidente son esas, la digitalización
del archivo público, sobre todo de lo que es para facilitar trámites relacionados con oficinas del Estado. Esos son como sus grandes éxitos. La realización del G20, el devolverle a Argentina al mundo, que es básicamente seguir los lineamientos de los grandes organismos de crédito, y ya. Pero todo contado desde un triunfalismo importante, ¿viste? Es que ese momento para él fue realmente trascendental y así lo manifestó y creo que lo exageró un poco con la venta de humo a propósito, ¿no? Le intentó sacar todo el rédito que pudo a algo que puede ser trascendental para los países y las relaciones. A la gente no le cambió absolutamente un carajo que se hiciera el G20 acá en Buenos Aires, pero sí fue una de esas medallas que Macri se colgó de su gestión y obviamente seguro hay una mirada edulcorada. Mientras vos estabas ahí explicando y debatiendo con Mel también acerca de este primer tiempo y cómo entender si hay que leer o no, le pregunté a ChatGPT si me podía hacer un resumen de primer tiempo y me dice que no lo puede hacer porque su actualización es de 2022 y no tiene la actualización, pero seguramente si ustedes no quieren hacer como hizo Fede Pasos, que leyó el libro de Macri entero, pueden buscar algún resumen, debe haber hasta algún video en YouTube que explique el libro de manera resumida si es que no se quieren fumar las cuantas hojas que tiene primer tiempo de Mauricio Macri, Fede. Poquito más de 300, más de 300. Vos hablabas del ghostwriter, obviamente que esto no está oficializado, pero es sabido, es tipo un corrillo, un rumor que el ghostwriter de este libro, es decir, la persona que se encargó de escribirlo, fue Pablo Belluto. Sí, claro. A la sazón secretario de Cultura del gobierno de Macri, sí. Un tipo del mundo editorial, uno de los gerentes de la sección argentina de Penguin Random House, que es una de las principales editoriales del mundo. Pablo Belluto, cuya cuenta de Twitter es interesante visitar en las últimas semanas, porque ha sido muy crítico de esta alianza. Casos de violencia institucional, de lo que fueron las jornadas de cuando se discutió la reforma previsional en el Congreso, ¿no? Los casos de represión en las calles y de persecución política están explicados de una manera liviana, ¿no? Hasta provocativa. Claro. Claro, porque para poner 2 renglones mejor ni pongas nada, ¿no? Hacete el boludo olímpicamente y listo. Ya está. En el caso de Rafael Nahuel son 2 renglones, en el caso de Santiago Maldonado son un par de carillas, pero él lo cuenta como un caso en el que al bancar a los gendarmes involucrados en la cuestión, al bancarlos y al confiar en ellos hasta que se expida la justicia, él habla de que eso fue importante para el Estado porque le devolvió la confianza a las fuerzas de seguridad por parte de la gente. Que en su gestión, una de las cosas que él anota en su haber es que las fuerzas de seguridad recuperaron la confianza de la gente. Esa es otra de las cosas que Macri anota en su haber. Yo recuerdo en primera persona, en ese entonces laburaba en Capital Federal y para pasar del conurbano a Capital iba por Puente Alsina y se subía la policía del colectivo a cachear a la gente y por la cara, sobre todo si tenías gorrita, te bajaban, te cacheaban y hasta algunos no volvían a subirse al colectivo. Claro. Qué sé yo, se me ocurre un ejemplo personal que viví. Digamos, eso le pasó a mi hermano, que es morocho. Me parece que fue todo lo contrario. Fue la profundización del descreimiento de la fuerza de seguridad. Por eso es particular sumarse a este tipo de lecturas, que no necesariamente son una recomendación en este caso, pero sí sirve para acercarse a ver cómo argumenta una persona que es la encarnación actual de lo que es el antiperonismo. Yo creo que el antiperonismo hoy es Mauricio Macri. Logró un liderazgo histórico a partir del antiperonismo, más que de la propuesta de un proyecto de país, de la oposición
a un proyecto de país. Le sumo a eso y a la cuestión seguridad, Chocobar, como un gran agregado dentro de la gestión de Macri, un episodio, y ahí Patricia Bullrich alabando y festejando y dándole honores al asesino Chocobar. Y yendo a la órbita de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, Fede, más allá de lo político, pensar en cuánto hubo de comprensión de redes, de gurúes de focus group, que eran principalmente, y de asesores que estaban vinculados, bueno, al troleo y a cómo era el pensamiento de la gente, desde Durán Barba hasta Marcos Peña, ¿no? Tipos que se dedicaban a analizar de manera empresarial los funcionamientos sociales para entender cómo, obviamente, podían impactar, aún mintiéndole a la gente, cómo podían impactar políticamente, según lo que esperaba la gente que se dijera desde la política también, ¿no? Sí, en el libro Macri es crítico de muchos de sus funcionarios. Mira. Por ejemplo, a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio les tira fuerte porque dice que ellos querían acordar con el peronismo y eso generó claro, que se pierda solidez en las bases militantes del PRO. Claro. A Patricia Bullrich la banca un poquito, pero también la critica cuando fue el tema de la triple fuga, ¿se acuerdan? Sí, en los claro, primeros días sí, del gobierno de Macri, porque a ella le adjudica el hecho de salir a la prensa a confirmar que tenían a los 3 fugados atrapados, no, detenidos cuando en realidad solamente tenían a uno, digamos. Le dedica un párrafo para pegarle a cada uno, bien, ¿no? de sus funcionarios y de sus figuras. Una de esas personas que queda exenta de críticas es Marcos Peña, por un lado, a quien él defendió a capa y espada, fue el jefe de gabinete de los 4 años de Macri. De hecho, cuando hicimos la lectura del Loco lo mencionamos, en El Loco, el libro sobre Javier Milei González, su autor, cuenta que Urnequian y el Grupo América le empieza a dar pantalla a Milei para obtener el objetivo de esmerilar la figura de Macri, criticar a Macri a partir de la crítica a Marcos Peña. Porque Milei era un gran crítico de la figura de Marcos Peña y para eso le empiezan a dar pantalla. Claro. Para que sea crítico con Marcos Peña y ese tiro vaya por elevación a Macri, ¿no? Lo que son las cosas. Peña es uno de los pocos que Macri no critica en ningún momento de primer tiempo. El otro es Jaime Durán Barba, a quien este gurú, este tipo del marketing político, ¿no? Que fue tan famoso en esos tiempos y que cada vez que aparece dando una entrevista generalmente vamos a escuchar para ver qué dice y cómo está viendo la política, pero que dice que, bueno, que aprovechó esta cosa de outsider, entre comillas y en palabras de hoy, que tiene Macri en su momento por ser un tipo que no viene del mundo de las leyes, sino de la empresa y de ahí al Estado. Igual, ¿qué tan outsider puede ser Macri? Yo creo que no es ningún outsider Macri, porque la familia Macri engrandeció sus arcas y le agregó muchos ceros a sus cuentas bancarias en paraísos fiscales gracias a hacer negocios con el Estado. Sí. Así que si hay algo que no es outsider es el empresariado parasitario y evasor fiscal de los que Macri es claramente una de las caras más visibles, que se hizo rico con el Estado. Entonces, de outsider no tiene nada, pero así se presentó. Y eso en su momento, en la discusión electoral de 2015, caló hondo, ¿no? Claro. Si le fue tan bien en Boca, ¿por qué no le va a ir tan bien en el país? Ay, qué estupidez, por favor. Si plata ya tiene, ¿por qué va a robar? Esas cosas las escuchamos en las calles. Eso llegó a la gente. Y en eso un gurú de marketing político tan importante y tan interesante también como Durán Barba fue clave. Y Mauricio Macri, en su primer tiempo, le dedica palabras elogiosas. Y además, en esa mirada del propio Durán Barba, encontraron un nombre efectivo al taco, insuperable como nombre para romper justamente con lo que se venía dando como proceso político, que fue Cambiemos. El nombre Cambiemos, yo creo que hallar esa palabra, ese nombre para el partido político fue en ese momento una pieza muy clave, aunque parezca chiquitito, fue clave para que llegara también al poder y esa alianza que empezaba a formar, ¿no? Veníamos de los 12 años de kirchnerismo, bien digo, casi 13 obviamente, 12, perdón, y que obviamente el nombre Cambiemos contribuyó y mucho también para que la gente que a veces suele estar ahí indecisa, que se acomoda un poco con la economía, pero que siempre suele estar tambaleando y es ciertamente apolítica, entre comillas, porque también siempre se decide de alguna manera por la política al fin y al cabo, bueno, comprara, ¿no? Te quería preguntar, Fede, respecto al libro, ¿qué párrafo le dedica al fútbol Mauricio Macri en este primer tiempo, como para redondear también esta lectura de transición de primer tiempo de Mauricio Macri?
No, al fútbol No hay poco mucho. y nada. Ok. Alguna referencia a sus épocas como presidente de Boca, pero con el fútbol no hay grandes referencias. Lo que sí hay mucho, que con esto se puede hacer un puente con el presente, Sí. y es algo en el que el discurso se mantiene impertérrito, es en el tema económico, ¿no? Claro. Si uno lee las argumentaciones económicas de Macri y sus críticas al kirchnerismo, que fue el gobierno precedente a que él agarre la presidencia en 2015, son muy parecidas a las que hace Milei ahora, digamos. Sí. Parece como que ahí no hay grandes contradicciones, ¿no? Esta cosa de la liberalización de los mercados, de la necesidad de abrir Argentina al mundo, de abrir los mercados al mundo, de corregir las brechas cambiarias, de instaurar la necesidad en el sentido común, de que la gente sepa que tiene que hacer un esfuerzo monetario importante y pagar tarifas más caras para reducir el déficit energético, esa clase de argumentaciones que están hoy recontra en boga y que todo indica que es lo que se viene, ¿no? Esta semana lo que escuchamos de Diana Mondino, la futura canciller, diciendo, bueno, en el verano vayan comprando generador porque no va a haber luz para todos, ¿no? Esta cosa de no hay plata. Ayer, el presidente electo de la nación, Javier Milei, subió una foto de coherencia, por favor, un edit de una remera, ¿no? Que decía que no hay plata, Claro. ¿no? Que no va a haber plata. Como que nos vayamos agarrando, ¿no? Esta cosa de preparando el una terreno. celebratoria de una situación de emergencia y de crisis. Es inédito, ¿no? Que desde un liderazgo político tan importante, porque el liderazgo político evidentemente existe porque representó a una importantísima parte del electorado, por lo menos en lo que es una foto, que es la foto de las elecciones, que haya un tono celebratorio de la crisis, es inédito, digamos, es un nivel muy alto al que se llegó con lo que en su momento se llamaba la posverdad. Claramente van a tener que corregir la comunicación porque mucho tiempo más no le va a durar como un mensaje legítimo la celebración de la crisis y la celebración de la falta de recursos y del recorte del gasto. Eso es algo que no puede durar mucho. Es una cuestión lógica. Bueno, recomendamos entonces Primer Tiempo, no por la persona, sino por lo que comprende la lectura, por lo que podemos encontrar, aprender, saber y también, sí, comprender un poco la mirada ajena, la mirada de Mauricio Macri. Fede Pasos, ¿usted qué dice? No, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque se van a agarrar una rabieta importante, más a una hora, porque si vos agarrás Primer Tiempo en el 2020, o qué sé yo, en marzo del 2020, o en los años de Alberto, cuando se estaba intentando volver a emplear un proceso redistributivo del ingreso, es una cosa. Otra cosa es ahora. Ahora se van a agarrar una rabieta importante. Hay que guardar energía para los próximos 4 años, ¿no? Sí. Hice el trabajo yo. Así que como hice el trabajo de leerlo, les digo, no vayan por ahí. No vayan por ahí porque no aporta nada. Ni siquiera tiene data jugosa o divertida de chisme político de las roscas del momento. Claro, no hay mucho los abrojos. Ni siquiera tiene... nada de eso. Por ahí tiene algún dato, pone que cuenta que cuando fue la discusión en el Congreso por la reforma previsional, él estaba en su casa y iba durmiendo de manera intermitente. Él habla de esa noche como la jornada más estresante de su mandato y de que estaba muy preocupado. A la noche salgo a combatir. Pero durmió igual. Dice, cada 20 minutos dormía. O sea, hasta en ese momento el tipo logró relajar. No lo puedo creer. El tipo que decía que a las 7 de la tarde, chau, basta de gobernar, Netflix y en la comida de la hechicera. Gracias, querido. Nos encanta esta nueva sección de lecturas de transición. Veremos con qué nos sorprendes en los próximos días. Y obviamente vamos a ir a chequear todas las lecturas recomendadas por el gran Fede Pasos a @pasosconz_ en Instagram. Y si no, escuchamos su podcast de literatura también, ¿no? Sí, se viene alto capítulo de literatura en caliente que lo estoy preparando, que ya se los voy a contar. Y bueno, tenemos 15 días de lectura de transición. Este sábado y el que viene tenemos lectura de transición. Después vemos con qué tipo de lecturas podemos continuar. Lecturas de verano, lecturas de sombrilla sería. ¿Por qué no? También. Gracias, Fede, querido. Un abrazo grande, amigo. Que estés bien. Buen sábado, chicos. Buen sábado. Fede Pasos. Buen fin de semana para todos. Ahí está, gracias, Mauricio. El número 1, Fede Pasos, pasó aquí con sus lecturas de transición. Bueno, entonces nos leemos a Mauricio. Y yo decía eso, ¿no? Como
¿Para qué amargarme? Yo no lo leí, ya tiene sus años y no lo leí, pero lo quería leer. No se quejen, ¿eh? No se quejen, no Se sé. lo das al chat GPT, como decías, y que se encarga ahí de hacerte un resumen de lo importante. Obviamente. Si hay algo. O si es que hay algo interesante. Bueno, 17:20 en toda la Argentina. En minutos se viene Marta Cáceres aquí a Cápsula Radio, a la musiquita que presentamos después de The Killers, una nueva canción que es Travis, la banda de Frank Hillis, y esta canción que se llama Closer. Una banda que vino a la Argentina en reiteradas oportunidades, los vi en ese BUE, también en el Gran Rex, la rompe toda un carismatiquísimo Frank Hillis. Una banda que la pasa bien en vivo y que además tiene canciones que le gustan a todo el mundo, es así. Frank Hillis, Travis, esto es Closer acá en Cápsula.